Hola queridos estudiantes, en este módulo vamos a aprender algo que es bien importante, medular, particular y pertinente para todos nosotros que estamos aprendiendo de Cyber Law. Esta es la famosa sección 230, que es parte de la Ley de Decencia de las Comunicaciones del 1996. Esta ley, como ustedes saben del caso de ACLU versus Rino, fue declarada no constitucional o inconstitucional en algunas de sus secciones por vaguedad. Recuérdense que en aquel momento el Tribunal Supremo norteamericano determinó que las definiciones que hacía esta ley de decencia de las comunicaciones eran muy vagas y por lo tanto no cumplían el requisito de estricto para limitar la primera enmienda de los Estados Unidos. Esto es muy importante, pero como ustedes ya saben de sus cursos previos, especialmente aquellos que hayan tomado constitucional o de la introducción, los cursos básicos del primer semestre, cuando se declara una ley no constitucional o inconstitucional, que yo lo estoy utilizando como si fueran sinónimos, pero no son sinónimos, pero cuando esto se declara, el resto de la ley permanece vigente si esa ley tiene las cláusulas de separabilidad que usualmente lo tienen. Así que de esa ley del 1996 permanece esta famosa sección 230, que así comúnmente y en el globo se conoce, porque esta es la que ha permitido y promovido que haya un desarrollo de la Internet como medio de comunicación y algunos dicen de los grandes emporios que hay en la Internet. Pero ¿qué es lo que ocurría? ¿Por qué fue que se desarrolló esta ley? Brevemente lo voy a decir. Cuando en el 1996, que son los principios del desarrollo comercial del Internet, recuérdese que el Internet comienza como un proyecto militar norteamericano, después se desarrolla como un proyecto académico entre las comunicaciones entre los centros de desarrollo de conocimiento norteamericanos, que son las universidades, y así fue que llegó a Puerto Rico a través de la Universidad de Puerto Rico. Cuando en el 1996 comienza el desarrollo comercial, pues muchos jovencitos en Estados Unidos o niños, si ponían en el buscador ponían en el buscador de aquellos momentos que uno de los más importantes e innovadores era Yahoo, ponían whitehouse.com, los dirigía a unas páginas pornográficas. Así que muchos jovencitos, niños en Estados Unidos salían a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde de sus casas a hacer algún tipo de asignación sobre el presidente de aquellos momentos, que era Clinton, y cuando ponía whitehouse.com, la dirección de dominio.com, salían unas páginas pornográficas y eso escandalizó al Congreso de los Estados Unidos y varios congresistas desarrollaron esta ley.
pues ya saben la historia que pasó con ACLU versus Rhino, ya leyeron esos casos, pero permanece esta sección 230. Y esta sección 230 esencialmente, como le dice ahí, establece, el CISO Set 1 le da inmunidad a los proveedores de servicios computadorizados o proveedores de servicios del Internet o proveedores de servicios de información en la Internet. Le dan esa inmunidad, no van a responder por lo que se establezca, lo que se ponga en su servicio, sino que va a responder por ese contenido estrictamente quien puso el contenido. Ese es la médula de esta legislación, como ya ustedes han leído en otros casos. Ahora, ¿cuál fue la intención del Congreso al aprobar esta ley? Pues ahí hay 5 de los principales fundamentos para desarrollar esta ley. El promover el desarrollo continuo del Internet y otros servicios informáticos interactivos y otros medios interactivos, preservar el libre mercado dinámico competitivo que existía en aquel momento de los 90, fomentar el desarrollo de tecnologías que maximicen el control del usuario sobre la información que es recibida por los individuos, familias y escuelas que utilizan la Internet. También eliminar los desincentivos para el desarrollo y la utilización de bloqueo y filtrado de tecnología que permitan a los padres restringir el acceso de sus hijos a material que puede ser objetable o inapropiado. Y garantizar la observancia estricta de las leyes penales federales para disuadir y sancionar la trata de obscenidad, acoso por medio de las computadoras. Ahora, esa sección 230 es tan importante porque como fue aprobada y promulgada para asegurar que los proveedores y usuarios de servicios de informática no estarían expuestos a la responsabilidad como editores de contenido de cualquier información que provenga de otra persona o cualquier otra información que provenga de un proveedor de información de contenido. La inmunidad que provee esta sección o artículo 230 dispone claramente, hay un errorcito, ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o representante de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de la información. Es decir, que si usted va a un proveedor de servicios computadorizado o proveedor de servicios de contenido, en ese caso era Yahoo, en ese caso habían unos tablones de dicto y usted ponía algo allí, ese dueño de ese proveedor de servicios de Internet no va a ser responsable legalmente, va a tener toda la inmunidad. Eso para nosotros en Puerto Rico nos choca sobremanera, porque nosotros estamos impuestos a imponerle responsabilidad, y más cuando hay legislaciones amplias como ustedes conocen. Pero en Estados Unidos y en otros países del mundo se utiliza comúnmente para promover ciertas áreas estratégicas de desarrollo económico. Eso no es el caso de nuestro país, lamentablemente. Aquí lo único que se le da es incentivos impositivos, contributivos a las empresas para desarrollarse, pero no se reconoce este otro aspecto. Ahora,
la sección 230 o el artículo 230, en la traducción correcta en español es, cuando hablan en sección en Estados Unidos es artículo, usualmente en nuestro sistema de derecho puertorriqueño. Cuando ellos desarrollan esto, en aquel momento el proveedor de contenido de la información lo define claramente como cualquier persona o entidad que es responsable en todo o en parte por la creación o el desarrollo de la información proporcionada a través de Internet o cualquier otro medio. Ahora, para repasar un poco, yo quisiera detenernos aquí, y esto pues algunos lo deben de conocer, pero vamos a repasar lo que es cuáles son los distintos tipos de proveedores de servicios en los medios de información. Hay varios. Están los proveedores de red, que son aquellos que proporcionan infraestructura o capacidad de transmisión de datos. Estos pueden ofrecerse en la forma de telefonía tradicional, telefonía digital y aquella infraestructura que se provee. AT&T, por ejemplo, tiene T-Mobile, etcétera, etcétera, tienen esa infraestructura. Son proveedores de servicios de red. También tenemos lo que se conocen como servicios de portadores, a aquellos servicios de telecomunicaciones que proporcionan la capacidad necesaria para el transporte de señales que permiten la prestación de esos servicios finales de difusión y de valor añadido. Usualmente, ya en Puerto Rico, desde hace muchos tiempos, lo proveen empresas privadas en algunos lugares, y ojo con esto porque por ahí está pr.net, que es el servicio de Internet que está a través de todo Puerto Rico por fibra óptica, que el dueño de eso sigue siendo el pueblo de Puerto Rico. Hay unos mecanismos que van a privatizarlo, porque eso fue una de las recomendaciones de la Junta de Supervisión Fiscal. Y así sucesivamente, los servicios de portadores, esa infraestructura al portador. Otro están los proveedores de contenido, y aquí vamos a cogerlo con más calma. Los proveedores de contenido son aquellos que ofrecen contenido propio en la Internet. Esto usualmente no hay problema en cuanto a la determinación de responsabilidad, ya que son evidentemente responsables sobre su contenido. El Nuevo Día, por ejemplo, que provee contenido a través de sus páginas endy.com, por darle un ejemplo, o los portales como Yahoo o Google, ellos van a responder por lo que ellos provean de contenido. Pero si yo, por ejemplo, en Yahoo, por ejemplo, en Google, por ejemplo, en endy.com o en la Interderecho, yo pongo un comentario que pudiera ser hasta liboroso, ellos no van a responder por la sección 230. ¿Quién va a responder? El que puso el comentario. Están los proveedores de servicios de Internet, los proveedores de servicios en línea que proporcionan acceso a servicios más extensos. Le llaman también en nuestro idioma proveedores de servicios de valor añadido. Aquellos que utilizando algunos soportes, servicios, portadores finales de difusión añaden alguna característica o facilidad al servicio que se les sirve de base. Por ejemplo, la mensajería instantánea, el WhatsApp, etcétera, etcétera. Pueden usted, ahí le doy unos ejemplos, los videotext, el teletext, el teletexto, teleacción, telemando, telealarma, el almacenamiento y retransmisión de datos, teleproceso y procesamiento de datos. Todo esto que algunos están subsumidos ya en otros porque la tecnología va cambiando, como ustedes han visto,
de manera exponencial y hay unos que se han quedado atrás y hay otros que, como digo, están subsumidos en otros. Se expresan en otros, se utilizan en otros medios de telecomunicación. El correo electrónico, la transmisión electrónica de documentos, en esas modalidades que desarrollan estos primeros, todos estos, mensajería de voz instantánea, el servicio de consulta instantánea, interactivo. Así que todas estas modalidades son de tecnologías, le llaman similares o convergentes, ¿no? Que una puede solapar a una. Ahora, todo esto que estamos hablando y estamos repasando en este momento, en todo el mundo siguieron la sección 230 con algunas excepciones o adaptaciones. Así que todos estos proveedores de servicios no se le imputa usualmente responsabilidad. Porque, como dice ahí en la presentación, es un error como si los proveedores de servicios pudieran controlar directamente la totalidad de los contenidos de información que circulan segundo a segundo por sus servidores. Datos que son consultados, recopilados, procesados, almacenados, transmitidos por sus usuarios o clientes. O sea, en ese momento del 1996 y hasta el sol de hoy, el fundamento para esto era precisamente esa inmunidad, era esto, que en aquel momento no era sostenible que los medios de telecomunicación, los proveedores de servicios de Internet, se les imputara responsabilidad por lo que otras personas pusieran en esos medios, porque no tenían la capacidad para hacerlo. Todavía, en el 2021, esa es una de las respuestas que dicen los proveedores de servicios de Internet, ya no el Yahoo, ya no el Google solamente, sino el Facebook, el Instagram y todos los demás medios. Dicen, no, pero es que sería oneroso y nos dañaría el negocio, el modelo de negocio, que eso se pudiera dar. Ahora, entendiendo claramente, repito, la sección 230 le da una inmunidad absoluta, total. No tiene responsabilidad legal por lo que se pongan en sus portales los proveedores de servicios de Internet y todos estos medios que hemos estado repasando. Toda esa cadena está exenta por lo que se ponga ahí por un tercero. Si yo tengo el medio para que se exprese un tercero y alguien lo expresa, yo soy exento. Responde siempre el que lo puso. Pero hay unas excepciones. Y esto es bien importante y tienen que afilar el conocimiento y el lápiz. Hay unas excepciones bien importantes. Y aquí es que vamos a diferenciar nosotros en la Facultad de Derecho de nuestra querida Interamericana y los que estudian en otros lugares. ¿Cuáles son esas excepciones? Pues principalmente nosotros vamos a discutir aquí tres principales en el ámbito civil, porque acuérdense que este es el curso civil. Esas excepciones, el Estatuto Federal establece que no se interpretará en menoscabo del cumplimiento de alguna de las leyes penales federales. En la clase que hay criminal de cybercrime se habla de esas leyes penales, o sea, hay unas leyes penales federales que se aplican. Y aquí bien importante, así que primero el aspecto penal.
hay unas leyes penales. O sea, si usted utiliza el website para promover pornografía infantil, pues mire, no va a tener inmunidad. Por supuesto que no va a tener inmunidad. El dark web que ustedes han escuchado, pues se dedican a negocios o a transacciones más que negocios, porque no son reconocidas esos contratos. Como ustedes saben, los contratos que están contrarios a la ley, pues no son contratos. Pero ahí sí hay transacciones que se realizan día a día en el dark web. Y esos, pues, esos portales, esos lugares no tienen ninguna inmunidad. Responden totalmente al violar una ley penal federal. Y asimismo los que promuevan el terrorismo, los que sirvan de promoción a aspectos contra la seguridad nacional. Ahora mismo, por ejemplo, ojo, si a sabiendas, eso es importante, a sabiendas, hay algún medio de telecomunicación, un portal de internet que tenga un área donde se estén dialogando para derrocar el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, pues ese pues no va a gozar de inmunidad. Eso es bastante obvio. Pero por si acaso, pues eso está ahí. Pero nosotros no vamos a hablar de eso, nos vamos en el lado rojito. O, bien importante, para limitar o ampliar cualquier legislación relativa a la propiedad intelectual, específicamente el derecho de autor. Puede ser también el derecho de marca federal, puede ser las otras, el derecho del secreto de negocios, el derecho sobre la propia imagen, ese tipo de derecho federal es importante. Si usted, pero principalmente el derecho de autor, si viola la página, si esa página promueve, si esa página induce a violar alguna ley de propiedad intelectual federal, se le cae la inmunidad. Por eso es que ustedes han visto que YouTube le dice, bueno, esa música que usted está ahí, y le quitan el video. Si tiene música, Facebook le quita el video. Porque si el video no ha pagado los derechos, no tiene la licencia para que usted ponga la música, pues es una violación al derecho de autor. ¿Ok? Así que vamos a ver. Volvemos. La primera excepción, violaciones a la ley de derecho de autor o propiedad intelectual federal. Bien importante, se lo voy a preguntar, ¿ok? Bien importante. Segunda excepción, además, el artículo 230 no pone en peligro el cumplimiento de cualquier ley estatal coherente a limitar la aplicación del Electronic Communications Privacy Act de 1986 o cualquiera de las modificaciones introducidas por dicha ley o cualquier ley. Bien importante esto, jóvenes, bien importante. O cualquier ley estatal similar. Es decir, que Puerto Rico, las leyes de nosotros pueden entrar aquí. La Constitución de Puerto Rico puede entrar aquí. Ojo con eso, porque volvemos. La segunda excepción civil, ya vimos que había una penal. La primera excepción civil es el derecho a las violaciones al derecho de autor, las violaciones a la ley de propiedad intelectual norteamericana federal. La segunda excepción, aquí esto es bien fino, no todo el mundo lo estudia, no todo el mundo lo conoce, pero ojo con esto. El artículo 230 no tendrá efecto si hay una ley estatal que sea compatible con la ley federal Electronic Communication Privacy Act o cualquier modificación introducida por dicha ley o cualquier ley estatal similar. O sea, si hay una ley equivalente al Electronic Communication Privacy Act a nivel estatal, pues entonces
y se viola, entonces se cae la inmunidad. Esto es lo importante de esto. Se cae la inmunidad. Ahora, ya que estamos hablando de esa Electronic Communication Privacy Act del 1986, vamos a hablar un poco de ella para entender bien qué es lo que quiere decir esa excepción. Electronic Communication Act del 1986, en 1986 fue un momento donde los Estados Unidos se encontraron con violaciones terribles que habían ocurrido años anteriores a la privacidad por parte del Estado federal y del Estado, distintas jurisdicciones norteamericanas, en procesos criminales. Había mucha interceptación de llamadas de ciudadanos norteamericanos. Y estos se enteran, ¿verdad? Cuando había la lucha de los derechos civiles, las comunicaciones continuas de Martin Luther King con sus allegados, pues está siendo escuchada continuamente. Entonces, en los Estados Unidos, el Congreso Federal, y se aprueba finalmente por el presidente de los Estados Unidos, desarrolla esta ley del Electronic Communication Privacy Act del 1986 que tiene dos vertientes principales: criminal y civil, como es usual en los Estados Unidos. Recoge y actualiza la legislación que había en 1968, del White Tap Act, y lo extiende a la protección a las comunicaciones electrónicas que se estaban dando en este momento a través de los distintos medios de comunicación. Y la ley se divide en dos capítulos principales. Así que el Electronic Communication Privacy Act se divide en dos artículos principales, que a su vez tienen unas excepciones. Es fabuloso. Pero el título primero, fíjense, interceptación de comunicaciones. Y el título segundo, el Store Wire and Electronic Communication Transactional Record Access. Son distintas. El título 1 es cuando usted hace una comunicación del punto A al punto B. Lo que está en tránsito, desde que esa comunicación sale del punto A hacia el punto B, no se puede interceptar. En el título D es distinto. Una vez esa comunicación del punto A al punto B llega al punto B, entonces no se puede accesar. ¿Ok? Así que si usted tiene aquí en el punto A y llega al punto B, el título 1 aplica cuando esa comunicación está en tránsito, desde aquí hasta aquí. Pero una vez llega al punto B, ya no es el título 1, sino el título 2. ¿Ok? Bien importante. Ahí le cito de un autor norteamericano: el creciente problema del acceso y uso por personas no autorizadas a las comunicaciones electrónicas que no deben estar disponibles al público. Protege todo tipo de comunicación electrónica, el voicemail, el teléfono, ahora los correos electrónicos, los mensajes de texto, etcétera, etcétera. Sale del punto A, recuerden, al punto B. Así que es bien importante
es aplicable a todos los ciudadanos norteamericanos y provee, como decíamos, penalidades civiles y criminales por la interceptación intencional y no autorizada. ¿Ok? Dos derechos que persigue proteger es la libertad de expresión y la enmienda 4 en cuanto a los registros, la protección a los documentos, pertenencia sobre registro y allanamientos irrazonables. Recordemos el caso de California versus Riley recientemente, y cuando digo recientemente ya llevo unos añitos, pero relativamente reciente, y en Puerto Rico hay una repercusión también, la casuística al respecto. Ahora, se prohíbe, como decíamos, la interceptación y revelación del contenido de cualquier comunicación electrónica. El acceso ilegal a las comunicaciones electrónicas almacenadas en computadoras. El divulgar el contenido de cualquier comunicación electrónica almacenada. Así que todo esto lo prohíbe. Y se lo prohíbe a esos proveedores de Internet, los operadores de redes privadas, los administradores de sistemas de boletines, cuando había, porque ya eso no se usa mucho, a todo el que esté involucrado. ¿Ok? Así que penaliza a cualquier persona o compañía intencionalmente intercepte, use o divulgue cualquier comunicación electrónica. Las prohibiciones de este estatuto no son absolutas, sino que proveen una amplia gama de excepciones y defensa para los patronos. Ustedes saben que si usted llama a una empresa, está obligada. Por eso es que le dice, mire, por objeto de grabación, para mejorar la productividad y mejorar el servicio al cliente, estamos grabando esta transacción y qué sé yo, pero es por esto. Si usted no quiere que le graben, ¿qué tiene que hacer? Un momentito, yo quiero hablar con un supervisor para que no me graben. Si él quiere escuchar, que si usted me atiende bien, que lo escuche en vivo. ¿Ok? Así que esa es la excepción por consentimiento previo. La excepción por uso de los negocios, que también pudiera ser esta, porque si la norma en este tipo de negocio en los Estados Unidos es que es así, pues hay una excepción al respecto. Consentimiento previo, la interceptación de esos correos electrónicos no es ilegal si una de las partes ha dado su consentimiento. Por eso cuando usted va y usted va en estas transacciones que realizamos todos, donde no tenemos oportunidad de contratar con conocimiento, con información, ese consentimiento está un poco viciado, porque es sí, clic, 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 clic. Y entonces, de repente, mire, usted le ha dado clic a esto. Usted sabe que si usted, por ejemplo, tiene una cuenta Gmail, en Gmail, lo dice Gmail, claramente, le van a leer todos sus correos electrónicos, todos. Y y su foto y todo lo que haya por ahí y usted haya enviado, los van a leer. A menos que usted lo encripte o, así lo desee, que lo vaya encriptando y ahí se protege, se defiende. Así que en el caso de los patrones, pues firmar una política sobre correo electrónico que notifique que los correos electrónicos pueden ser monitoreados si son, obviamente, provistos por el patrono también.
Uso del negocio no limita la forma ni el grado en que pueda producirse el monitoreo de los correos electrónicos, no requiere que la empresa lo notifique a sus empleados. Sin embargo, requiere que el monitoreo se produzca dentro del curso normal del negocio, en el negocio. ¿Ok? Esto de la ley de Patriot Act, hubo una enmienda, después la enmienda de la administración ¿verdad? Obama le dieron para atrás y ahora volvieron a darle hacia adelante, así que lo voy a obviar un poco porque no está claro, pero sí es importante que el gobierno, si va al tribunal, entiende que hay ojo con esto, entiende que hay una, un riesgo de seguridad nacional sobre las comunicaciones que se están realizando por un medio de telecomunicación, pues pudiera obtener una orden para obviamente interceptarlo. Y eso precisamente es lo que se persigue, no bajo un solo supina, sino bajo una orden de un tribunal. Ahora, en ese caso, hay que ver, porque vuelvo a decirle, ha habido una confusión recientemente en cuanto a cuál es el derecho vigente, de hecho, en los Estados Unidos al respecto. Ahora, en Puerto Rico, nosotros tenemos, y ahí le pudiera dar usted clic si quiere, nosotros tenemos nuestro Código Penal, artículo 171, dice, tiene una legislación parecida en cuanto a las interceptaciones. Dice, toda persona que sin autorización y con el propósito de enterarse o permitir que cualquier otra se entere, se apodere de los papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos de otra persona o intercepte sus telecomunicaciones a través de cualquier medio o sustraiga y por ahí sigue. Todo esto, pues, será sancionada. Eso está bajo la sección segunda de los delitos contra el derecho a la intimidad, artículos 167 al 176. Así que siempre es bueno darle una ojeada a eso. Ahora, así que ya aprendimos que hay una sección 230 que le da inmunidad absoluta a los proveedores de servicio de Internet, pero o a los proveedores de contenido en la Internet, en los medios telecomunicaciones modernos, pero tienen unas excepciones. Excepción primero, el aspecto penal. Muy bien. Número dos, aquella ley, número dos, importante, cuando hay una violación a los derechos de autor o derechos de propiedad intelectual federal. Tercero, cuando hay una legislación estatal que parece o sigue la ley de Electronic Communication Privacy Act en el foro estatal y se viola por estos servicios de Internet. Ojo que hemos estado hablando de que es el ECPA, Electronic Communication Privacy Act, y la ley, la única ley que tenemos nosotros específica que se parece a ECPA es el artículo del Código Penal sobre interceptación de comunicaciones bajo el área de protección, la sección segunda sobre la protección de propiedad, perdóneme, el derecho a la intimidad de los puertorriqueños. Ahora, pudiera ser otras leyes parecidas que tenemos, pero por lo menos que conozcan esto es suficiente. Pudiera haber algo más, pero es suficiente. Ahora, yo le digo esto porque ustedes son, como siempre he dicho con mucho orgullo, los que van a hacer la jurisprudencia de Puerto Rico en estos temas, los que van
a decidir estos casos cuando sean jueces, los que van a llevar estos casos cuando sean abogados y hacer jurisprudencia. Ese es el orgullo que ustedes tienen que apoderarse de estos temas. Ahora, hay algo aquí que yo le llamo la tercera excepción plus. Porque ya tenemos tres, pero esta sería la cuarta, pero no quiero confundirlo, porque es que en el 2018, la administración Trump, por una influencia enorme de los grupos conservadores norteamericanos, aprobó lo que se conoce como Fight Online Sex Trafficking Act o Stop Enable Sex Traffickers Act del 2018, que lo que hace es que limita esa inmunidad total. Cuando el website o página web o sitio web se dedica a promover la prostitución, la explotación sexual o la trata de personas en la internet. Cuando un website a sabiendas, importante, promueve el solicitar, el facilitar la promoción del trabajo sexual dentro de Estados Unidos, pues se le va a caer la inmunidad. Antes de esta ley, todo lo que estamos hablando, todos estos proveedores de servicios en Internet y las redes sociales estaban exentos de responsabilidad con respecto al contenido que publican sus usuarios, porque esos personas, esos usuarios, son los que proveen el contenido. Pero con esta ley de FOSTA o SESTA, al entrar en vigencia, deroga en parte, ojo, deroga en parte, esa sección 230, que como hemos ya dicho, que ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo debe ser tratado como el editor o el locutor de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido. Lo que hemos estado hablando, lo reduce, lo limita, siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando promueva a sabiendas la solicitación, facilitación o promoción del trabajo sexual dentro de Estados Unidos. ¿Ok? Eso es lo más importante. Si usted se dedica, ojo con esto, usted tiene una página web, usted tiene una página en Facebook y alguien empieza a buscar novios, a buscar, pues no hay problema, pero de novio, cuidado, de novio a sexo no hay mucha diferencia. De sexo a trabajo sexual por dinero. Ojo, porque le pueden quitar la página de Facebook y se le cae la inmunidad. ¿Ok? Esto pasó en Estados Unidos en servicios conocidos. Por eso es que Facebook o otros websites ahora, otros proveedores de contenido, otros proveedores de servicios de información, otros proveedores de servicios interactivos de medios de comunicación, están muy celosos y tienen unas normas más estrictas para evitar que esos usuarios publiquen contenido que se considere por esta ley inapropiado. Así que las redes sociales están monitoreando más esos contenidos porque ya lo pueden hacer. Ahora ya no tienen que tener personas velando eso, sino un algoritmo va chequeando. Los primeros sitios que infringieron y fueron cerrados, ahí está el sello que pasa, que ocurre. Fue Backpage. Backpage se dedica, o sea, gran parte del modelo de negocio de Backpage fue así, reconocido por ellos mismos, cuando le cerraron la página. Y cuando los acusaron, porque esa ley tiene unas áreas penales, lo acusaron formalmente de violar. Y fueron encausados criminalmente y ellos se declararon culpables. Y entonces le incautan el website y aparece un sello de así mismo, Backpage, Affiliated, website,
ha sido incautado por las autoridades federales. Así que ahí le incluyo que las secciones de anuncios de Craigslist, que ustedes lo conocen, nosotros lo conocemos, aquí no se usa tanto, pero anuncios clasificados en general. Si usted ve en clasificado PR, por ejemplo, si en clasificado online de Puerto Rico, algo, muchos foros como Reddit también eliminaron tópicos de índole sexual por precaución y por supuesto todas las redes sociales con dominio estadounidense siguieron sus pasos más estrictos, sus términos de uso. O sea, los contratos más estrictos. Si usted va, esto no es para buscar negocio de compañía sexual. No es para buscar, yo te puedo acompañar. Yo puedo ser tu hombre de compañía o tu mujer de compañía. Tan pronto caigas ahí, cuidado, porque se te cae la inmunidad. ¿Ok? Importante, FOFTA es esto.